Hola Diego Castañeda, ¿cómo estás? Hola, La Mónica, mucho primera gusto. pregunta es cómo calmar esta desigualdad mexicana y no sé si la vas a poder contestar, digamos, a pesar del libro que has sacado. ¿Me escuchas bien? Nada más, Sí, te escucho perfecto. muchas gracias. ¿Cómo calmarla, no? La verdad, no sé, creo que no está fácil. Creo que yo no puedo hacerlo. Creo que es una tarea colectiva, ¿no? Y es una tarea de construcción de conciencia, de pedagogía pública, de entender ese problema y cómo se conecta con los otros problemas y de plantearnos qué tipo de país queremos tener y una vez que sepamos que tengamos esa respuesta, pues sabremos cuánto cuesta y cómo hacerlo, digamos, ¿no? Sí, lo que yo, una de las cosas que quería plantearte primero es que hay como una especie de ADN en los mexicanos, digamos, ¿no? Digo, yo podría también hablar de los argentinos, porque hay otro ADN, y quería hablar ahora de lo que está pasando, pero hay como una especie de aceptar esa desigualdad y tratar de sobrevivir a ella. Y yo veo, por ejemplo, los grandes estudiantes de la UNAM, cómo se superan, cómo se van superando y muchas veces son mejores que su hogar de origen, digamos. ¿Qué piensas tú de eso? Estuve leyendo que, bueno, marcas precisamente los cuadros y es un libro destinado a ver exactamente cómo mejorarla, digamos, ¿no? Sí, digamos, yo estaría de acuerdo en lo que dices al principio, ¿no? En que pareciera que hay cierta aceptación, ¿no? Cierta resignación a que así son las cosas y ya, ¿no? Mm. Yo creo que parte de la misma precariedad del Estado mexicano, digamos, esa misma falta de provisión de servicios públicos, de salud, de educación, etcétera, que es insuficiente, no alcanza a cubrir a todas las personas y a las que cubre no necesariamente las cubre bien, ¿no? No es la calidad suficiente, etcétera. Que creo que ha facilitado que exista cierta, no sé cómo decirlo, cierta mentalidad en la que, pues más bien es como que cada quien debe rascarse con sus propias pulgas, ¿no? Cada quien debe buscar cómo solucionar sus problemas y ya, ¿no? Y entonces esa misma falta de Estado, falta de construcción de cierta colectividad respecto a estos problemas sociales creo que genera individualismo, ¿no? Produces como cierta conciencia más individualista, ¿no? Y que a la vez alimenta esa misma falta de poder construir estas cosas, ¿no? Ahora, el tema es, con la ultraderecha, ahora estamos planteándonos si está bien el Estado o no está bien el Estado, digamos, ¿no? En mi país está Milei, que está arrasando con todo el Estado y está dejando a la gente muy mal. Este, y yo, por otro lado, pienso en países que han tenido grandes estados como Finlandia, como Dinamarca, como esas cosas del bienestar, y que para mí son como la ideal, digamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que esas son ideales, pero hay que pagar muchísimos impuestos. Y los liberales te dicen, no, no vamos a pagar nada de impuestos. Pues mira, también hay liberales en Suecia, y hay liberales en Dinamarca, hay liberales en Finlandia, hay liberales en Noruega, en Alemania, en Francia, en todos lugares hay. Y a nadie en general le gusta pagar impuestos, ¿no? Si no, no serían impuestos, ¿no? Serían otra cosa. Pero lo que sí le gusta a todas las personas es tener un buen sistema de salud, un buen sistema Sí, educativo, les gusta tener infraestructura, les gusta tener transporte público que sirve, les sí. gusta, todas esas cosas sí les gusta, ¿no? Entonces, en la medida en que nos gustan esas cosas, digamos, y que estamos de acuerdo que nos gustan esas cosas, es más fácil pagar la cuenta, ¿no? Creo que justo por ahí, en general en Latinoamérica, en particular en el caso mexicano, como que no hemos hecho esta conexión entre el tipo de país que queremos ser, digamos, queremos ser como los escandinavos o como ¿Mm? lo que tengamos en la mente, y que eso es caro, ¿no? La civilización es cara, el desarrollo es caro. Mm. Pero creo que una vez que, digamos, parte del problema, parte de la ecuación es
No solo cómo cobramos esos más impuestos o cómo obtenemos más esos dineros para pagar eso, sino que, que como no tenemos expectativas de que el Estado lo vaya a hacer bien, o no, que no se lo vayan a robar, ¿no? Que, etcétera, eh, como que esa parte dificulta luego la aceptación, ¿no? Hay algunas encuestas que han hecho algunos investigadores sobre, en el caso mexicano, sobre qué tan dispuestos o no están dispuestas las personas a pagar impuestos, ¿no? Y las dos cosas que surgen como más llamativas son, bueno, tres cosas. La primera es que parecería que la gente sí está más dispuesta de lo que creemos a pagarlos, pero con dos condiciones. Una condición es que los que tienen más que ellos paguen más que ellos, digamos, ¿no? Es lo que están dispuestos, ellos están dispuestos a aceptar pagar más siempre y cuando los más ricos te paguen todavía más, ¿no? Y la segunda es que están dispuestos a pagar más siempre y cuando se les regrese en buena calidad de servicios, ¿no? Mm. Y creo que hay áreas de oportunidad, ¿no? Que se abren, ¿no? Por un lado, que sí tenemos que revisar al mismo tiempo que revisamos la parte fiscal de los ingresos, tenemos que revisar la parte fiscal de cómo lo gastamos, en qué lo gastamos, ¿no? Creo que ahí es donde tenemos que hacer como este gran acuerdo público o este nuevo contrato social en el que planteemos ese tipo de país, ¿no? Pero por el otro, también creo que abre la puerta para que hagamos esa pedagogía pública, ¿no? Y nos dirijamos a las personas, a los votantes como adultos, no como niños, ¿no? Que es lo que estas ideas de que no es que no hay que hablar de impuestos porque no le gusta a nadie, entonces nadie va a votar. Pues es un poco como si pensaran que el electorado es un niño, un infante, ¿no? El que le puede solo pintar cosas de color de rosa y no se diera cuenta. En realidad las personas sí se dan cuenta de estas cosas, están conscientes. Lo que hace falta es convencerlos, es plantearles un modelo de desarrollo, un modelo de país al que quieres llegar y una ruta para hacerlo, ¿no? Con seriedad. Eh, creo que ahí, en la medida en que estemos de acuerdo en que, claro, que los ricos paguen más impuestos, pero todos los demás también tenemos que contribuir en esa construcción, en mayor o menor medida, creo que eso abriría esas posibilidades, ¿no? Pero hay que hacer esa tarea pública. Tu libro se llama Desiguales, es un libro llamativo, y a mí me resulta que hacen falta más analistas y más teóricos a propósito, no solo de la desigualdad, sino de muchas cosas de la sociedad. ¿Qué motivación y cómo fue? Tú ya escribiste el tema de la pandemia, el tema de los estados. ¿Qué motivación te llevó a esto, Diego? Bueno, por un lado, digamos, mi propia formación y mis intereses en la historia económica, eh, digamos, hay pocos temas que se prestan tan fáciles para el análisis a través del tiempo como la desigualdad, digamos, en los fenómenos económicos. Es un tema que es muy fácil abordarlo desde un tema de largo plazo, desde una perspectiva de largo plazo, pero además al hacerlo se facilita mucho explicar qué va pasando, ¿no? Y que, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Y creo que eso lo hace bonito, lo hace como un tema bonito desde de esa forma, de tratar de Sí. abordarlo pedagógicamente como un cambio a través del tiempo, ¿no? Un poco como tratar de pensar en los ecos del pasado, ¿no? Como qué cosas del pasado nos hablan todavía hoy, de dónde vienen, cómo están. Y digamos, pensándolo así, yo fui haciendo mis investigaciones a lo largo de mi doctorado, etcétera. Digamos, teniendo discusiones con otras personas que se dedican a los temas de desigualdad, sean presentes o con perspectiva histórica, digamos, uno luego se da cuenta de que, digamos, para los países europeos hay muchísimo, ¿no? Lo de Piketty en Francia, lo de Guido Alfani en Italia, lo de N tantos que hay en Alemania, etcétera, muchos en Suecia, en Dinamarca, etcétera. De hecho, fueron mis profesores los que hacen eso, Eric Benson en Suecia, Giacomo Linder en Suecia. Em, pero digamos, para empezar es más fácil para ellos hacerlo porque tienen mejores datos, tienen archivos de más calidad, tienen datos que van 3 siglos, 4 siglos atrás, entonces es mucho más fácil hacerlo, ¿no? En América Latina es un trabajo realmente artesanal lo que tienes que hacer, de ir a escarbar los archivos y encontrarte las cosas, y tienes que poner mucho esfuerzo en ello, ¿no? Con menos recursos, etcétera. Em, por un lado, entonces te das cuenta de que hay como un déficit de estudios sobre esto en la región en general, y en general fuera de Europa y de Estados Unidos. Por ejemplo, las personas que estudian esto en África están mucho más, están peor que nosotros en América Latina. Todavía tienen muchas más dificultades, ¿no? Para hacerlo. Em,
y después ya pensando más en la región y en el caso mexicano, yo solo conozco un trabajo para América Latina, que es para Chile, de Javier Rodríguez Weber, que hace una reconstrucción, él es uruguayo, pero lo hace investigando Chile, eh, que él, digamos, trabaja de 1850 al presente, ¿no? Y es el único que conozco que analiza un país completo durante tanto tiempo, demás, ¿no? Después justo pensando en eso, yo me da cuenta, pues yo tengo ya muchos trabajos, he hecho muchas investigaciones en artículos, etcétera, en las que yo he ido reconstruyendo pedazos de esas épocas, digamos, ¿no? Tengo trabajos en los que me enfoco más en el siglo XIX o en la Revolución Mexicana, en esos periodos, ¿no? Y entonces me pareció que podía ser, dado las fechas, digamos, estamos en el periodo electoral, es un periodo en el que todos estos temas salen, ¿no? Porque todo el mundo habla de la desigualdad y cómo la quieren combatir y demás. Me parecía que era como un momento oportuno para tratar de incidir en la discusión pública con una perspectiva histórica, ¿no? Un poco usando la historia de pretexto para hablar del presente, pero Ujú. tratando de mantenerlo serio, digamos, tratando de mantenerlo no académico, porque es un libro de divulgación, pero lo Sí, suficientemente académico para que se vea que hay algo atrás de eso, ¿no? Que no solo son ideas. claro. Eh, Y y así fue como fui llegando a la idea del libro, digamos, ¿no? Como un esfuerzo tratando de hacer esa pedagogía de los temas, ¿no? Y Ok, tratando de... pero yendo al pasado, ¿alguna vez fuimos más iguales? ¿Qué es lo que tú te preguntas en este libro? Porque a mí me parece que si comparamos con el pasado había mucho menos habitantes, ¿no? Sí, digamos, aquí que probablemente se presta a debate mi respuesta, pero yo diría que, o al menos la perspectiva donde yo creo que es muy valioso ver esto desde el punto de vista de la historia económica, ¿no? Como una perspectiva de largo plazo es. Si tú solo ves el número, ¿no? El Gini de México a través del tiempo, pues bien podrías concluir que, bueno, siempre ha sido más o menos igual de desigual, siempre ha sido muy desigual, Mm, ¿no? Pero cuando tratas de ver los mecanismos que están detrás de esa desigualdad en las distintas épocas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hay guerras? ¿Y qué pasa cuando hay este tipo de crisis? ¿Y qué pasa cuando se hacen ese tipo de reformas, ¿no? Y empiezas a ver que pues sí hay cambios, digamos, no son cambios radicales, pero hay cambios, ¿no? mm. Y creo que ahí eso te permite ¿Cambios derivar para bien? lecciones. Y sí, ¿Cambios y para para bien? mal, y de los dos, Ah, ok, ¿no? ok, ok. Pues hay momentos, pensemos en los años 30 del siglo XIX, en los que el presupuesto federal de México está capturado un 80% entre la Secretaría de Guerra y la Secretaría de Marina, ¿no? Y son los militares los que se vuelven de pronto mediadores de la vida pública en el país y cada vez que hay un levantamiento, un intento de golpe de Estado, un pronunciamiento, se soborna a los generales para que no tomen partido y de pronto ves un crecimiento brutal de las fortunas, ¿no? Claramente hay un tema ahí como de cómo la militarización del Estado, ¿no? Claramente fue muy nociva en el México de la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Y eso, pues, digamos, en esos ecos del pasado, en el presente, pues nos habla un poco de la militarización en México hoy, nos habla de los temas de la violencia hoy, ¿no? Etcétera. Em, si pensamos en la dirección opuesta, digamos, ha habido momentos en que hemos tenido una menor desigualdad por malas razones, digamos, ¿no? Por las guerras, la destrucción que han traído las guerras, etcétera, ¿no? No es la forma en la que quisieras hacerte más igual, pero a veces es la forma en la que ha pasado, ¿no? Y por otro lado tenemos momentos que han sido quizás uno al menos, que ha sido netamente progresista, que es alrededor de los años 20, años 30 del siglo XX, ¿no? Justo después de la parte armada de la Revolución Mexicana, después de la Constitución de 1917 donde tienes una introducción de distintas reformas que son muy progresistas para la época, sobre todo, ¿no? Que son los derechos laborales en general, los salarios mínimos, las jornadas de 8 horas, Mm. las expansiones de los sistemas de salud y de educación. Tienes la introducción de los primeros impuestos, el impuesto sobre la renta, ¿no? En 1924, el impuesto sobre las herencias en 1926. eh, Tienes esta esta pequeña construcción de un estado más progresista, ¿no? Y Mm. después tienes un intento fallido, pero al final intento de construir un estado de bienestar, ¿no? Que es cuando se crea la ley de seguridad social y se crean los institutos de seguridad social para los trabajadores del Estado y para los trabajadores en general de la economía, ¿no? El IMSS.
que al final fracasan por distintas razones, ¿no? Pero también de esos fracasos se aprenden cosas, ¿no? Y que nos permiten pensar en si hoy queremos reformar estos sistemas, queremos repensarlos para una economía del siglo XXI con las características de México, pues vale la pena explorar por qué fallaron antes, ¿no? Qué cosas se pensaron mal, se diseñaron mal, qué cosas son más políticas, dónde estuvieron las resistencias, dónde pueden estar las resistencias hoy, ¿no? A mí me parece que para eso es muy útil pensar en la historia, ¿no? Y pensar en el largo plazo, porque te deja ver, te deja destilar estas pequeñas lecciones sobre cosas que sirven y cosas que no sirven. Ujú. Y bueno, la última pregunta es que la corrupción es la gran enemiga bueno, la gran amiga de la desigualdad, digamos, ¿no? Sí. Este, no sé, cuando yo vine a México hace muchos años me decían, vas a ir al país más corrupto del mundo. Y me lo decían con convicción y incluso con buena onda, ¿no? Decían, vas a ir ahí donde realmente se practica la corrupción. ¿Qué dices tú de eso? Sí, digamos, la captura del Estado por intereses privados, sea, digámosle corrupción, digámosle capitalismo de cuates, digámosle como le queramos decir, siempre ha estado presente, ¿no? Y sigue estando presente. Digamos, Total. yo hay una parte en el libro que yo le digo la economía política de la desigualdad, ¿no? Que es esta conjunción de tres fuerzas, o es como un tripié, pensemos, ¿no? Que es una patita es los intereses económicos, ¿no? De las élites económicas, otra patita es la de interés de las élites políticas, y otra patita son las demandas sociales que son producto de los problemas que percibe la sociedad, ¿no? Claramente las primeras dos siempre van o han estado muy unidas en el caso mexicano, ¿no? Y en general en América Latina. Y esa tercera ha estado muy ignorada, ¿no? Y lo que necesitamos es más bien que se comuniquen las tres y que actúen más de la mano, ¿no? Que las élites políticas realmente representen las demandas sociales que están presentes, ¿no? Y que las élites económicas se den cuenta que forman parte de la misma sociedad y que al final de cuentas está en su mismo interés resolver esos problemas, ¿no? Porque si no lo haces y dejas que los problemas crezcan y estallen, pues luego es cuando pasa la Revolución Mexicana, ¿no? Y luego es cuando pasa la Revolución Francesa, y luego es cuando pasa la Revolución Rusa, ¿no? Eh, digamos, es muy obvio que si dejas que las cosas lleguen a un extremo, las soluciones van a ser extremas, ¿no? Claro, Y no necesariamente eso le va a gustar a todas las personas. perfecto. Tu libro no es extremo, pero es muy digno de recomendar. Se llama Desiguales y lo escribió Diego Castañeda. Un abrazo. Muchas gracias.